Ahora sí. Bueno, habíamos visto que una señal, si es una señal que es una señal periódica, acá que tengo el valor del tiempo, tengo una señal periódica de la forma que sea esa señal periódica, por ejemplo, así, y va después a existir otra forma que se repite y se repite y se repite. Construyo o evalúo cuál es el valor del tiempo y evalúo cuál es el valor de la frecuencia, que sería igual a la frecuencia fundamental, que es 2 veces pi sobre el valor del periodo. Y entonces Fourier me dice que si esto pasa, si mi señal x de t es periódica, entonces la señal x de t la puedo representar como una sumatoria desde k igual de menos infinito hasta infinito de coeficientes que se llaman los coeficientes acá, los coeficientes de la serie de Fourier, por e a la jk omega 0 por el tiempo. Esta, ya habíamos también dicho que se conoce como la ecuación de síntesis de Fourier. De síntesis porque lo que hago es a partir de estos, que son los valores de acá, construir la señal en el tiempo. Y lo que nos hacía falta era la ecuación de análisis, que también la calculamos, como aquella señal que me otorga o que me dice cuánto valen estos términos acá. Entonces, la ecuación de análisis dice que el término acá es la integral de 1 sobre el tiempo sobre la integral sobre uno solo de los periodos de mi señal por la propia señal x de t por e a la menos jk omega 0 por el tiempo que estoy poniendo aquí, diferencial del tiempo. Como mnemónico, para entender qué es esto, si la diferencial del tiempo está aquí, entonces el tiempo se va a eliminar al hacer la integral y me quedarán términos en función de la frecuencia, que es k omega 0. Si la integral tiene una diferencial de omega, o diferencial de la frecuencia, entonces esa se eliminará y me quedará una señal del tiempo. En este caso de la ecuación de síntesis de la serie de Fourier, este término, como estoy sumando sobre todos los elementos de k, terminará desapareciendo como si fuera una integral y me queda entonces en términos del tiempo. Esta, que está acá, es la ecuación de análisis. Análisis porque lo que hago es obtener cuánto valen los términos acá asociados con cada una de las frecuencias en el término de la señal x de t que está definida por acá. Esta ecuación de análisis se parece mucho a una ecuación que ya hemos visto o que hemos utilizado mucho durante el manejo de señales y sistemas, que es la transformada de Laplace. La transformada de Laplace, yo tengo una señal, bueno, obtengo la señal x de s, o la transformada de Laplace, como una integral de menos infinito hasta el infinito de mi señal x de t por e a la menos st diferencial del tiempo. Y de hecho esta forma y esta forma se parecen muchísimo, salvo que en este caso estoy integrando desde el menos infinito hasta el más infinito en el tiempo. Aquí estoy integrando sobre solo uno de los periodos, y en este caso el exponente s es un exponente continuo de variable compleja, y en este caso el exponente puedo también decir que es continuo, pero está discretizado al estar multiplicando por los valores de k que tengo acá. Pareciera como si esta forma que estoy definiendo acá se pareciera mucho a esta, pero con algunos casos particulares. Y de hecho yo también había visto que si yo tengo mi función de transferencia h de s, que es el valor de la función de transferencia, que es la relación entre entrada y salida de mi sistema, descrita por un conjunto de ecuaciones diferenciales, suponiendo algo, s más 5 entre s cuadrada más 3s más 2, por ejemplo, yo podría saber cuánto vale la señal de salida, si es una coseudal, al sustituir o al reemplazar el valor de s en ese valor que es s de j omega. Y de hecho, con esta forma construyo la respuesta en frecuencia que le llamo h de j omega, que consiste en evaluar esta función de transferencia en los términos o reemplazando los valores de s por j omega que he expresado aquí. Si ese es el caso, y esta forma que está acá, h de s, no es la transformada de Laplace de h de t, entonces esta es una transformación justamente de Laplace de la propia respuesta al impulso de mi sistema.
que en ese caso esta forma o para obtener esta forma que está aquí, yo podría haberlo obtenido mediante la integral de menos infinito a infinito de h de t por e. En lugar de tener a la st, tendría en este caso a la menos j omega por el tiempo diferencial del tiempo. Esta forma genera a esta forma, que fue lo mismo que haber reemplazado a la forma que yo tenía de Laplace de j omega. Y entonces, si yo tengo una forma de describir la transformada de Laplace para una señal, tengo también la forma de encontrar la transformada o la función en términos de frecuencia de esa misma señal. Entonces, la transformada de Laplace, la transformada de Fourier de una señal, la puedo obtener como la integral de menos infinito a infinito de x de t por e a la j omega t diferencial del tiempo con un signo menos por esta forma. Y esta también es la forma de la ecuación de análisis, donde esta, que está aquí arriba, cuando integro solamente sobre uno solo de los periodos, déjenme ponerlo así, estas dos son ecuaciones de análisis, esta sería la serie de Fourier, y esta de que está aquí es la transformada de Fourier, que lo que dice es la transformada de Laplace, que es esta forma, pero evaluado en el valor de j omega o reemplazando a s por los términos j omega que estoy representando aquí. De hecho, son las mismas formas que estoy representando, y lo que observo de esta síntesis es que el término k omega 0 son valores discretos de frecuencia de todas las evaluaciones que yo hice de la frecuencia misma, multiplicadas por 1 sobre t. Entonces, la serie de Fourier es formalmente la transformada de Fourier de la señal o de uno solo de los periodos de la señal, evaluado en valores discretos de frecuencia de esa señal que estoy generando acá. Déjenme voy a hacer un ejemplo con la función cuadrada para ver que eso está pasando y la relación que existe entre Laplace, Fourier y serie de Fourier para una señal periódica como es este caso. Lo primero que voy a hacer es, voy a construir una señal cuadrada, una rect de t, que es esta, x de t es igual a rect de t. Tengo aquí, rect de t entonces es una señal que está así, aquí va en 0, aquí va en menos t0 medios, aquí va en t0 medios, tiene altura 1, y entonces de esta señal, que está definida como rect de t, también la pude haber encontrado como u de t menos, más t0 medios, porque estoy colocando dos escalones. Primero uno que va a ser esto, y luego el otro escalón, que lo que va a hacer rosa, restarla o bajar este término. Entonces está así, sube para acá. Entonces la señal rect de t la puedo ver como dos escalones, que son este término menos u de t menos t0 medios, que forma la otra parte que está descendiendo del escalón que tengo aquí. Si esto es cierto, bueno, ya vimos que esto es cierto, entonces la transformada de Laplace directamente de estas formas la puedo obtener mediante las propiedades de la propia transformada de Laplace. La transformada de u de t, entonces sería 1 sobre s, que es este primer término, menos, esto también es 1 sobre s, pero al estar corrido en el tiempo, este tiene multiplicado a e a la s por t0 sobre 2, y este tiene multiplicado a e a la menos s t0 sobre 2. Están definidas así. Por lo tanto, la transformada de Laplace de la función de t sería igual a e a la s t0 sobre 2 menos e a la menos s t0 sobre 2 sobre s. Esa es entonces la forma de la transformada de Laplace directamente de mi función de rect de t que estoy expresando acá. Como ya sé que la transformada de Fourier, que es esta señal o esta forma que tengo acá, es simplemente sustituir los valores de s por j omega, entonces puedo encontrar x de j omega, que es la transformada de Laplace,
como j omega en la parte del denominador, y arriba va e a la j omega t0 sobre 2 menos e a la menos j omega t0 sobre 2. Y de esta forma encuentro que esto precisamente es la función sinc que había representado en algún otro video anteriormente. Voy a borrar esta parte, que no ocupo más espacio. Muy bien, entonces esta forma que está acá, o sea, este término que tiene partes complejas, puedo saber ya por todas las transformaciones que esto es el valor de 2j por el seno de omega 0, perdón, omega, esto no es omega 0, esto es omega t0 sobre 2, dividido entre j omega. J con J se va y ya habíamos encontrado una forma que se parecía mucho a esta. Esta entonces es la transformada de Fourier de la señal rec de t que estoy representando aquí, donde el valor de t0 hace referencia a el ancho o la longitud que tengo a partir de 0 de esta función que estoy representando. Si yo evalúo x en j de j omega en omega igual a 0, entonces llevo una indeterminación, porque tendría 2 por 0 dividido entre 0, entonces con no puedo expresarlo, y tengo que evaluarlo nuevamente con el teorema del L'Hopital. Mediante el L'Hopital, entonces este término se convierte en 2 que multiplica a t0 sobre 2 por el coseno de omega t0 sobre 2, evaluado en 0, esto se convierte en un 1, dividido entre la derivada que sería 1, y entonces este término se va con este, y finalmente tengo entonces el término de omega igual a 0, que es igual a t0. Habíamos visto también esa parte donde en el caso de la serie de Fourier, cuando esta señal se vuelve periódica, que ahorita la voy a hacer periódica, este término tendré que, o el valor de omega igual a 0, tengo que encontrarla con otro mecanismo, como es este mismo, que es el valor de t0, o perdón, por el L'Hopital que tengo en mi función. Y ahora que ya tengo esta forma definida, que me voy a borrar esta parte, voy a graficar esa función que está ahí. Entonces, aquí quito este, esto que tengo acá sería 2 veces el seno de, ahora, esta es la parte donde se vuelve esto medular. Déjenme reescribir este término que está aquí. Esto es t0 sobre 2. Voy a escribir t0 sobre 2 a propósito en otro color, que multiplica a el valor de omega que estoy definiendo por acá. En este caso, el valor de la frecuencia o el ángulo o la velocidad angular, mejor dicho, sería el término de t0 sobre 2, que corresponde en el dominio del tiempo a el ancho del propio pulso que estoy definiendo por aquí. Digo que esto es la frecuencia ahora angular porque en realidad ahora yo estoy graficando sobre los términos omega que representan a las frecuencias. Entonces, la gráfica que yo voy a obtener de esto, o si quiero graficar este término, entonces lo que estoy moviendo es el valor de omega. Recordando que lo que estoy haciendo ahorita es graficando, transformé primero la señal al dominio de Laplace, tengo aquí sigma, tengo aquí j omega, y una vez que está transformada en Laplace, lo que hago es solamente fijarme sobre este eje que es el eje j omega. Y por eso esta gráfica que está acá solamente está expresada sobre el valor de omega, y lo que está representando a t0 sobre 2 es el valor de los ciclos o la frecuencia que voy a tener para mi señal sinc que estoy definiendo por aquí. Entonces, el periodo de mi señal, dado que este es el valor de omega, lo que busco es el periodo que sería 2pi, o déjenme ponerlo así. En el momento en el cual t0 sobre 2 por omega se vuelva igual a 2pi, entonces la señal se repetirá. Entonces tengo aquí el valor de 0, la señal cuando omega es igual a este por este, 4pi sobre t0, entonces se repite, entonces tengo aquí el valor de 4pi sobre t0,
la señal, solo estoy llevando la parte de arriba, se repetirá. La señal empieza aquí, a la mitad hace un ciclo y a la otra mitad hace el otro ciclo. Del otro lado, como es una señal periódica, hace exactamente lo mismo, entonces tengo menos 4pi sobre t0 y ahora voy para abajo y voy para arriba. Bien graficado se vería una señal perfectamente simétrica y entonces es una señal, solamente en la parte de arriba del numerador, es una señal periódica con frecuencia t0 sobre 2 y cada 4pi sobre t0 se repite y se repite y se repite la señal que tengo acá. La señal omega, que es el inverso, entonces es una señal que va hacia arriba, empieza acá y luego la señal hace esto. En el caso negativo la señal hace esto, queda así. Esta señal es una señal impar, esta señal es una señal impar también, y entonces cuando yo multiplico dos señales impares, como son estos dos, el resultado se vuelve una señal par. La señal par que se logra es, tengo un seno de este lado que va amortiguándose conforme va avanzando el valor de la frecuencia, ese mismo seno se va amortiguando también de este lado, y el valor, en el valor de 0, en la señal o mi forma tiene la amplitud de t0. Entonces, la señal finalmente, o la forma de la respuesta en frecuencia, la transformada de Fourier de mi señal rec de t, es algo que se ve así. Sube por acá, baja, sube, baja, sube, baja, sube, y del otro lado se ve una forma similar, que es justamente la función sin que habíamos platicado hace rato. Déjenme borrar esta función y ponerla un poco más, bueno, ponerla limpia esta función en realidad. Entonces tengo la señal, aquí el valor de omega, aquí vale 0, la señal aquí entonces vale t0, y lo que hace la señal es hacer esto, así, unas líneas auxiliares para no pasarme en mi forma, ¿sí? Y entonces la señal parte de acá, llega hasta este punto, toca, sube, toca, sube, toca, sube, toca, y va amortiguándose con esas formas. Es una señal par, es decir, es una señal simétrica, y este punto que está aquí sería entonces el valor del periodo. Este corresponde a 4pi sobre t0, que es el valor que hemos calculado hace rato. Entonces, esta es la forma de mi señal sin que había descrito hace rato. Y tomando en cuenta lo que había entendido hace rato para la serie de Fourier, ahora lo que voy a hacer es construir justamente la serie de Fourier a partir de saber cómo es la transformada. Déjenme escribirla decentemente para no andarme confundiendo en estas formas. X de j omega es igual a 2 por el seno de t0 sobre 2 por el valor de omega sobre el valor de omega mismo que estaba definido acá. Lo que dice la serie de Fourier es que si yo tengo una señal que es esta, a esta señal la vuelvo una señal periódica, expresarla o dibujarla otra vez. Entonces tengo mi señal, voy a hacer ahora una señal periódica. Esta forma que va aquí, de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, para acá y para acá. Voy a poner este punto ahorita centrado en el valor de 0, entonces aquí tengo t0 sobre 2, aquí tengo menos t0 sobre 2, y la señal en realidad tiene un valor de periodo o de periodicidad t que coloco definida por acá. Lo que dice la serie de Fourier es que si yo tengo una señal que es periódica, entonces si yo conozco el valor de su transformada de Fourier, que es esta, la serie de Fourier o los coeficientes de la serie de Fourier van a ser los mismos coeficientes que se generan a partir de la transformada, pero ubicados en términos de k omega 0 de la señal periódica. El valor de omega 0 de esta señal, o sea, el valor de la frecuencia fundamental de esta señal periódica, es
2pi sobre t, donde t es el periodo de la señal, que estoy colocando aquí, y entonces ahora puedo reemplazarlo en estas posiciones. Esta señal, recordando esta parte, esta señal, no, esta transformación la hice solamente ocupando uno solo de los periodos de mi señal original, que era ubicado por acá. O sea, tomé la integral sobre esta y para que sea un periodo, entonces integré de aquí para acá la mitad de mi periodo, y esta transformación entonces es la transformación de uno solo de los periodos de la señal periódica. Es lo que estoy haciendo. La transformación para obtener entonces AK, que son los coeficientes de la serie de Fourier, lo que tengo que hacer es evaluar X en JK omega 0, es decir, reemplazo todos los términos omega por K omega 0 y multiplico sobre el valor del periodo que tengo definido aquí. Entonces ahora el valor de AK es igual a 1 sobre T, que multiplica a 2 veces el seno de T0 sobre 2 por K omega 0 dividido entre K omega 0, y esta es una forma que también habíamos encontrado ya hace algún tiempo. Si reemplazo el valor de omega 0 por este término, que es el valor de la frecuencia fundamental, para tenerlo todo en términos de la relación entre el periodo y el ancho del pulso, que es lo que hemos encontrado, ahora el término AK entonces sería igual a 1 sobre T, que multiplica a 2 veces el seno de T0 sobre 2 por el valor de 2pi sobre T. Entonces este con este se van. Tengo otra vez la relación T0 sobre T, que había encontrado anteriormente, que multiplica acá entre el valor de K por 2pi sobre T, donde este con este se van a ir, este con este se va, y entonces el valor de AK, que había encontrado hace, en algún tiempo anterior, es igual al seno de pi K o Kpi por el valor de T0 sobre T, que corresponde al duty de la señal. Escribo T0 sobre T sobre el valor de Kpi que habíamos calculado en algún otro tiempo. Y el valor de entonces que había encontrado de A igual a 0, si lo recordamos, si vamos unos segundos para atrás en el video, esta es la forma que había encontrado precisamente de la señal periódica. La desarrollé a partir de la señal de la síntesis de Laplace y de Fourier, y el valor de A0, que lo voy a poner acá, el valor de X en J0 o X0 transformada de Fourier, X en J omega en omega igual a 0, habíamos encontrado que era el valor de T0. Haciendo la transformación otra vez de esta simplicidad, donde digo que los términos acá son la evaluación de X de J omega en K omega 0, ya tengo la evaluación, pero divididos entre el valor de T0. Entonces el término A0 en este caso va a ser T0 sobre T, que habíamos dicho que justamente este era el valor promedio de mi señal. Por lo tanto, una señal periódica, como es este caso, si yo conozco la transformada de Laplace de uno solo de los periodos, puedo encontrar entonces la descripción de la transformada de Fourier, que es evaluar esa señal o esa transformación en J omega, y a partir de esta encontrar ahora los valores de la serie de Fourier que están expresados como la evaluación de la transformada en omega sustituida por K omega 0. Lo que representa esta transformación, que es en la parte que voy a dibujar acá, voy a poner esto para no sobreponerlo sobre el dibujo, y voy a hacer el dibujo más grande, de hecho.
la señal original del tiempo, una señal que no es periódica, sino es una señal que está centrada en cero, va para acá y va para acá, tenemos T0 medios. Cuando yo la transformo a través de la transformada de Fourier, de esta señal x de t, lo que obtengo es una señal que ahora está definida en la frecuencia, no una señal, sino una descripción en la frecuencia, que está representada por esta forma, que es la forma sin. Dice aquí, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube. Es una forma periódica, es una forma par de esta señal que tengo definida por acá. Aquí tengo el valor de 0, vamos a representarlo. Y en el momento en el cual, a partir de esta señal, construyo la señal periódica, el valor del tiempo, esta forma ahora se pone así, arriba, va para abajo, va para arriba, va para abajo, va para arriba, va para abajo, donde este valor o la distancia que tengo de aquí para acá constituye el valor del periodo. Omega 0 es igual a 2pi sobre el valor del periodo, que es el valor del tiempo. No puede ser un periodo menor al ancho de este, porque si no, no tendría sentido, entonces lo dejo así. En el momento en el cual construyo la señal periódica, entonces la representación de la serie de Fourier de esta señal, que la construí a partir de uno solo de los periodos, la puedo encontrar al tomar valores discretos de esta transformación que ya había hecho, donde los valores de omega 0 corresponden a un salto discreto que voy a tener de estos propios valores, esto no es el tiempo, que están definidos por acá. Esto es el valor de frecuencia. Si omega 0, poniendo un ejemplo, si omega 0 es esta, entonces este punto con saltos equidistantes de esa posición, de esta posición y de esta posición, generan entonces la forma de la representación de la serie de Fourier de esta señal, que ahora es una señal periódica. La serie de Fourier, pues, por acá, va a ser una representación que se basa en estos términos, este vale T0, pero multiplicados por T0 sobre el valor del periodo de estas formas que tengo definidas por aquí. Y déjenme ponerlo así. Voy a ponerlo primero punteado. Feo. Lo punteado, entonces tomo ese punto, tomo este punto, tomo, esta es la definición, por aquí, por acá, por aquí, por aquí, es periódica, entonces este también está por acá, este también está para acá, y este también está por acá. Entonces borro lo que no es, mi señal. Y entonces tengo la representación ahora de la serie de Fourier de la señal, que es una señal periódica, pero está representada por esto, vale omega 0, 2 omega 0 es la posición donde se ubican, 3 omega 0, y el valor de la altura es el mismo valor que hubiera tenido esta señal periódica en este mismo punto, pero multiplicado por 1 sobre t, que es el valor que tengo definido por aquí. Por eso existe una relación muy estrecha entre la transformada de Fourier, que es esta, y la serie de Fourier de una señal periódica como es esta. En el caso de una señal que no es periódica, como es este el caso, uno puede asumir que el periodo en realidad es semi-infinito, y por eso la señal se ve como compactada, o como estos saltos que están acá, en lugar de ser extendidos, de ser muy grandes, se ven como valores diferenciales que generan una señal continua en este sentido. En este caso, entonces, conociendo una forma, por ejemplo la transformada de Laplace, puedo conocer las formas de Fourier, las formas de la serie, al hacer esa señal una señal periódica, como es el caso que estoy definiendo por aquí.
Tomando eso como ejemplo, voy a calcular entonces la transformada de la serie de Fourier de una señal que es una señal diente de sierra. La señal diente de sierra, que es una señal periódica, aquí voy a poner el valor de t, voy a poner aquí el valor de 0. La señal que quiero encontrar su transformación es esta. Entonces va para acá, por aquí, voy a ponerle aquí un espacio donde la señal deja de existir, otra vez para acá, porque no está tan pareja esta forma, así, aquí, sube, baja, baja, sube, baja. Entonces esta es mi x de t, estoy definiendo, y al ser una señal periódica, entonces lo que tiene es serie de Fourier, SF, y es lo que quiero encontrar ahorita, esa forma que está definida ahí. Esta señal va a durar hasta t0 por aquí, esta señal tiene el valor de a acá, por lo tanto su valor dependiente, o la recta que está aquí, es a sobre el valor de t0. Esa es la forma de mi función, y entonces puedo describir solamente uno de los dientes en esos términos. No necesito a todo el valor de los dientes, porque a partir de lo que había definido voy a construir primero la transformada de Laplace, voy a evaluar en j omega para obtener entonces el valor de la transformada de Fourier, y luego ese valor o esa transformación en Fourier lo evalúo en k omega 0 para obtener entonces los componentes de la serie de Fourier de mi señal discreta, pero periódica. Entonces mi función es esta, se definirá por aquí, y esta ecuación que está acá, o la forma que tengo definida acá, sería a sobre t0 por el valor del tiempo. La transformada de Laplace, x de s, dice que integre desde menos infinito hasta el infinito mi señal, que en este caso es a sobre t0 por el valor del tiempo, por e a la menos st, diferencial del tiempo, y al ser esta una señal finita, entonces la integral de c desde menos infinito al infinito no es necesaria, y simplemente se vuelve integral desde 0 hasta t0 de este término, porque en el resto de los tiempos, el resto del valor, vale 0 esta señal. A sobre t0 es una constante, por lo tanto sale de la integral, a sobre t0, y lo que tengo que integrar es el valor de t, de 0 hasta t0, es este término, que multiplica a e a la menos st, diferencial del tiempo. A esto lo llamo u, a esto lo llamo dv, para hacer la integral por partes, y ahora lo que voy a hacer es hacer la integral. Entonces x de s, acá, x de s es a sobre t0 por la integral que va este término, entonces esto es menos t por e a la menos st sobre s w, menos la integral de ahora las partes contrarias de 0 hasta t0 más 1 sobre s por la diferencial de e a la menos s, diferencial del tiempo, y esto es lo que tengo que evaluar. Esto es evaluado entre 0 y t0, aquí termino, y ahora puedo evaluar entonces estas funciones. Esta diferencial que está acá, de esa forma completa, x de s entonces es igual a sobre t0, que multiplica a este término evaluado en t0 menos t0 por e a la menos s t0 sobre s, más esto evaluado menos esto evaluado en 0, es simplemente el valor de 0. Este término que tiene 1 sobre s se completa, entonces ahora voy a tener menos 1 sobre s cuadrada, que es justamente la diferencial de este término, por e a la menos st evaluado entre 0 y t0. Tengo aquí, ahora puedo entonces encontrar la transformada de Laplace
de esto como este término es menos t0 por e a la menos st0 sobre s, menos 1 sobre s cuadrada que multiplica a e a la menos st0 menos 1. Este término que está acá, puedo incorporar este menos adentro de esta definición. X de s es entonces a sobre t0 que multiplica a menos t0 por e a la menos st0 sobre s más 1 menos e a la menos st0 sobre s cuadrada. Está aquí. Siendo esta entonces la transformada de Laplace de mi función, pongo estos paréntesis a propósito, estos paréntesis cuadrados están acá, este paréntesis redondo. Entonces ya tengo también la definición de x de j omega, que es evaluar esto este menos es porque tengo j omega al cuadrado, entonces así se construye, y finalmente x de jk omega 0 es reemplazar todos los lugares donde tenga el valor de omega como los términos k omega 0 que tengo definido en esta ecuación. Tengo entonces finalmente las ecuaciones de análisis de mi señal. Esta es para este término, para x de jk omega 0, que significará volver periódica esta señal diente de sierra. Lo que hago es definir un valor del periodo. Si a esta es la forma básica de mi señal, esta es la que tengo que repetir, pego otra forma de estas aquí y entonces se repite esa misma forma en función del tiempo, y entonces esta forma tiene una serie de Fourier que la describo como 1 sobre t x de jk omega 0, donde el valor de omega 0, repito, es 2pi sobre el valor del periodo fundamental de mi señal. Entonces, a partir de Laplace, a partir de solamente analizar uno solo de los periodos, puedo entonces analizar toda la descripción de Fourier, tanto para la construcción de la transformada de Fourier, como de la serie de Fourier que acabo de encontrar de este lado. En el caso de las señales discretas, esta forma de encontrar la transformada de la serie de Fourier es mucho más fácil y es una representación numérica, y por ello se estila usar esa representación para encontrar las formas anteriores, sobre todo cuando tengo una señal que es una señal un poco más una señal más compleja que esta, que no tiene una descripción cerrada de la propia transformada de Fourier.